Ese poder que creó y sostiene todas las cosas no está fuera de ti, está dentro de ti. Es tu conciencia, tu percepción de ser. El universo no puede decirte que no, porque el universo no está separado de ti. Tú eres el universo expresándose como ser humano, teniendo una experiencia humana temporal. Esta noche quiero compartir contigo el secreto de la oración efectiva. La oración no es suplicar o rogar a una deidad externa. La oración es el arte de asumir el sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando sabes cómo pedir correctamente, no hay poder que pueda negarse a tu solicitud. Permíteme compartir un pasaje de las Escrituras que revela esta verdad. En el libro de Marcos 11:24 leemos: Por tanto, os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será dado. El secreto está en estas palabras: creed que lo habéis recibido. Debes asumir primero el sentimiento de ya tener lo que deseas, antes de que pueda manifestarse en tu mundo. La mayoría de las personas piden constantemente desde un estado de carencia y se preguntan por qué sus oraciones no son respondidas. Oran y afirman, pero permanecen en el mismo estado de conciencia que no posee lo que buscan. Este es el error fundamental. Para pedir de tal manera que el universo no pueda decir que no, debes pedir desde el estado de plenitud, no desde el estado de deseo. El sentimiento del deseo cumplido es el secreto y el arte de la oración exitosa. Permíteme ilustrar este principio con un ejemplo sencillo. Si deseas abundancia financiera, no ores diciendo: Dios, por favor, dame más dinero. O, universo, necesito libertad financiera. Esto es pedir desde la carencia, y tu misma oración es una confesión de tu estado actual de pobreza. En cambio, debes asumir el sentimiento de ser ya financieramente abundante. ¿Cómo te sentirías si ya fueras financieramente libre? ¿Qué pensamientos ocuparían tu mente? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué conversaciones tendrías? Cuando asumes el sentimiento de abundancia financiera, cuando te duermes en la suposición de que ahora eres financieramente libre, estás pidiendo de tal manera que el universo no puede decir que no, porque el universo solo puede reflejar tu propia concepción de ti mismo. Recuerda las palabras del profeta Isaías: Antes de que clamen, yo responderé. Esta es una verdad psicológica y espiritual profunda. Antes de que pidas, la respuesta ya está preparada. Tu suposición, tu estado de conciencia, determina lo que pedirás y, en consecuencia, lo que será respondido. Recuerdo a un caballero que asistió a una de mis conferencias en Nueva York. Se acercó a mí después y dijo: Señor, he estado orando por un ascenso en mi empresa durante 3 años sin resultados. Le pregunté: ¿Cómo oras? Describió un proceso de visualización donde se veía siendo felicitado, recibiendo un nuevo título y un salario más alto. Pero le pregunté: ¿cuál es el sentimiento que encarnas después de esta visualización? Confesó que regresaba a sentirse frustrado porque aún no había sucedido. Le dije: estás deshaciendo tu oración con tu estado emocional posterior. No solo debes visualizar el resultado final, sino también dormir en la convicción de que ya está hecho. Le sugerí que asumiera el sentimiento de haber recibido el ascenso antes de dormir cada noche. En 2 semanas, no solo recibió un ascenso, sino un puesto 2 niveles superior al que había imaginado. Esta es la ley, y nunca falla, pero debes entender que tu suposición consciente, aunque falsa para tus sentidos, si persistes en ella, se convertirá en un hecho. El tiempo que tarda tu suposición en convertirse en un hecho depende de la naturalidad del sentimiento, de cuán profundamente abrazas el nuevo estado. También hay otro aspecto para pedir de tal manera que el universo no pueda decir que no, y ese es el desapego. Muchos de ustedes han oído hablar de la importancia del desapego en la manifestación, pero el desapego a menudo se malinterpreta. El desapego no significa no preocuparte por tu deseo. Significa tener la completa fe de que ya es tuyo en el reino espiritual y por ley debe materializarse en el reino físico.
El verdadero desapego proviene de la convicción de que lo que has asumido en tu conciencia ya es un hecho en el reino espiritual, que es el reino de la causalidad. El reino físico es simplemente el reino de los efectos. La causa siempre precede al efecto. Tu conciencia es la causa. Tu mundo es el efecto. Permíteme compartir otro ejemplo para ilustrar este principio. Una joven vino a mí desesperada por su matrimonio. Su esposo la había dejado por otra mujer, y todas las evidencias lógicas sugerían que el matrimonio había terminado. Le pregunté si realmente quería que su esposo regresara, y ella, con lágrimas en los ojos, confirmó que sí. Le dije, tu tarea es simple, pero no fácil. Debes asumir que tu esposo ha regresado y que tu matrimonio es más armonioso que nunca. Debes vivir desde el final. Cuando te vayas a dormir por la noche, siente la alegría y la gratitud de tener a tu esposo de vuelta. Siente su presencia a tu lado en la cama. Escucha su voz expresando su amor por ti. Siente el anillo de bodas en tu dedo. Haz esto con convicción y el universo no podrá decir que no. Ella practicó esto fielmente durante 3 semanas. Al principio, nada parecía cambiar. Luego, inesperadamente, su esposo llamó. Se reunieron para tomar un café, lo que llevó a una cena, y en un mes, él había regresado a casa. Pero aquí está lo interesante. Él le dijo que durante esas 3 semanas no podía dejar de pensar en ella. Se sentía inexplicablemente atraído hacia ella, a pesar de que su mente lógica le decía que se mantuviera alejado. Así funciona la ley. Cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido, estás ejerciendo el poder divino dentro de ti, que es tu imaginación. Y tu imaginación, sostenida con convicción, se exteriorizará en tu realidad física. Quiero enfatizar que esto no es solo pensamiento positivo o ilusorio. Es la aplicación de una ley espiritual inmutable. La Biblia lo llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el sentimiento de posesión de lo que se desea. La fe es proceder desde un estado de saber, no de esperar o desear. Ahora, profundicemos en la mecánica de este proceso. ¿Cómo asumes exactamente el sentimiento del deseo cumplido? Comienza con una decisión. Debes decidir qué quieres ser, tener o experimentar. Sé específico, sé claro. Luego, construye una escena en tu imaginación que implique el cumplimiento de tu deseo. Por ejemplo, si deseas una nueva casa, crea una escena en la que un amigo te felicita por tu hermosa nueva casa. Siente su apretón de manos o abrazo, escucha su voz, huele la frescura de tu nuevo espacio. Siente la emoción del orgullo y la gratitud por tener tu nueva casa. Esta escena, si se construye con viveza sensorial e intensidad emocional, y si persistes en ella hasta que adquiera el tono de la realidad, se materializará en tu mundo físico. Esto es pedir de tal manera que el universo no pueda decir que no, porque no estás pidiendo en el sentido tradicional. Estás reclamando, estás apropiándote, estás asumiendo. Estás ejerciendo tu derecho divino como creador hecho a imagen de Dios. Debo destacar que este principio se aplica a todas las áreas de tu vida: salud, riqueza, relaciones, carrera, crecimiento espiritual y más. No hay límite para lo que puedes lograr a través de la aplicación adecuada de tu imaginación. Considera el caso de la curación física. Si estás experimentando enfermedad o incomodidad física, el enfoque convencional es enfocarte en el problema, luchar contra él, verlo como un enemigo a conquistar. Pero esto te mantiene atrapado en la conciencia de la enfermedad. En cambio, asume el sentimiento de estar perfectamente sano. Siente la energía fluyendo a través de tu cuerpo. Siente la alegría del movimiento sin dolor. Siente la gratitud por tu salud robusta. Este estado de sentimiento, si persistes en él, se manifestará como bienestar físico. Recuerdo a una mujer que había sido diagnosticada con una condición crónica que los médicos decían era incurable. Vino a mí desesperada, habiendo agotado todas las opciones médicas.
Le enseñé este principio de asumir el sentimiento del deseo cumplido. Le indiqué que se fuera a dormir cada noche, en la suposición de una salud perfecta, que sintiera la alegría y la gratitud de estar completamente curada. En 3 meses, regresó a su médico para un chequeo, y para sorpresa del médico, no había rastro de la condición. El médico lo llamó una remisión espontánea, un milagro médico. Pero no fue un milagro en el sentido de una violación de la ley natural. Fue la operación perfecta de la ley de la suposición. Ella había cambiado su concepto de sí misma, y su cuerpo reflejó ese nuevo concepto. Algunos de ustedes podrían estar pensando, pero, ¿qué pasa con el intervalo de tiempo? ¿Qué pasa con el periodo de espera entre mi suposición y su manifestación en el mundo físico? Aquí es donde la mayoría de las personas fallan. No pueden mantener la fe durante el intervalo de tiempo. Comienzan a dudar, a cuestionar, a buscar resultados, y al hacerlo, revierten al antiguo estado de conciencia, el estado de carencia. La clave es entender que el tiempo es simplemente un constructo psicológico, una medida del intervalo entre eventos. En el reino del espíritu, en el reino de la conciencia, no hay tiempo. Tu deseo ya está cumplido en el momento en que asumes el sentimiento de su cumplimiento. El tiempo que tarda en materializarse en el reino físico está determinado por varios factores, incluyendo la naturalidad del estado para ti y el grado en que persistes en el nuevo estado. No te preocupes por el cómo. El universo, Dios, tu propia imaginación humana maravillosa, se encargará del cómo. Tu tarea es permanecer fiel al final, al estado de plenitud. Al hacerlo, el puente de incidentes caerá naturalmente para llevarte a la realización física de tu deseo. Permíteme darte otro ejemplo para ilustrar este punto. Un hombre deseaba viajar a un país extranjero, pero carecía de los medios financieros para hacerlo. En lugar de enfocarse en la falta de dinero, comenzó a asumir el sentimiento de ya estar en ese país. Cada noche antes de dormir, imaginaba oler los aromas distintivos de la cocina de ese país, escuchar el idioma local siendo hablado, ver los famosos puntos de referencia y sentir la textura única de las telas locales. Persistió en esta suposición durante varias semanas. Luego, de repente, recibió una llamada de una empresa que se estaba expandiendo a ese mismo país. Habían visto su currículum en línea y querían entrevistarlo para un puesto que requeriría que se trasladara allí. No solo cubrirían sus gastos de viaje, sino que también le ofrecerían un salario que superaba con creces lo que ganaba actualmente. ¿Fue esto una coincidencia? No hay coincidencias en un universo gobernado por la ley. Fue la exteriorización perfecta de su estado interno. Había pedido de tal manera que el universo no pudo decir que no. También debo abordar una pregunta que surge a menudo. ¿Qué pasa con los deseos de los demás? ¿Qué pasa si mi deseo entra en conflicto con el de otra persona? Esto proviene de un malentendido de la naturaleza de la conciencia. La conciencia es una, aunque parece ser muchas. Hay un solo Dios, una sola imaginación expresándose a través de innumerables formas humanas. Cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido, no estás imponiendo tu voluntad a otro. Simplemente estás atrayendo hacia ti las circunstancias, personas y eventos que coinciden con tu estado de conciencia. Todos son tú proyectados hacia afuera. El mundo es tú mismo proyectado hacia afuera. Lo que ves en los demás es un reflejo de tu propia conciencia. Si quieres cambiar tu mundo, cambia tu concepto de ti mismo. Como es dentro, así es fuera. Este es el antiguo principio hermético, y es tan cierto hoy como lo fue hace miles de años. Ahora quiero compartir contigo una técnica que he encontrado particularmente efectiva para asumir el sentimiento del deseo cumplido: la técnica de la revisión. La revisión es el arte de reescribir mentalmente un evento pasado para alinearlo con tu resultado deseado. Al revisar el pasado, estás realmente recreando tu futuro, porque el futuro es una proyección de tus creencias y suposiciones pasadas.
Por ejemplo, si tuviste un desacuerdo con un colega en el trabajo, en lugar de llevar la energía negativa de ese encuentro, revísalo en tu imaginación. Visualiza la conversación transcurriendo armoniosamente. Siente el respeto y la comprensión mutua. Escucha las palabras de acuerdo y cooperación. Al revisar el evento pasado, estás cambiando tu estado de conciencia y, en consecuencia, tus futuras interacciones con esa persona. La revisión puede aplicarse a cualquier evento pasado que continúe afectando tu estado de conciencia presente. Al reescribir mentalmente estos eventos, estás pidiendo de tal manera que el universo no puede decir que no. Otra técnica poderosa es el uso de la oración afirmativa, o lo que yo llamo aserción imaginativa. A diferencia de la oración tradicional, que a menudo toma la forma de petición o súplica, la oración afirmativa es la declaración de lo que ya es cierto en el espíritu. Es reclamar lo que ya es tuyo por derecho divino. Por ejemplo, en lugar de decir, Dios, por favor, cura mi cuerpo, di con convicción, soy completo, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso y feliz. Siente la verdad de estas palabras, encárnalas, déjalas impregnar tu conciencia hasta que se conviertan en tu estado dominante. Esto es pedir de tal manera que el universo no puede decir que no, porque no estás pidiendo desde un lugar de carencia o necesidad. Estás afirmando la verdad de tu ser, la verdad de quién eres realmente. Quiero enfatizar que las técnicas de visualización, revisión, oración afirmativa o cualquier otra son simplemente ayudas para ayudarte a asumir el sentimiento del deseo cumplido. Las técnicas en sí mismas no son el poder. El poder está en tu conciencia, en tu capacidad para asumir y persistir en un estado. Permíteme compartir contigo una experiencia personal que ilustra este principio. Hace muchos años, deseaba viajar a Barbados para visitar a mi familia, pero carecía de los fondos para hacer el viaje. En lugar de enfocarme en mi falta de recursos, comencé a asumir el sentimiento de ya estar en Barbados. Cada noche antes de dormir, imaginaba estar acostado en mi cama familiar en la casa de mi familia en Barbados. Escuchaba el sonido distintivo de las palmeras moviéndose con la brisa caribeña, olía el aire salado y sentía el calor del clima tropical. Persistí en esta suposición durante varias semanas, durmiéndome cada noche en el sentimiento de ya estar en Barbados. Luego, un día recibí una carta de mi hermano en Barbados. Dentro de la carta había un boleto para viajar a Barbados, un regalo de mi familia. La ley había funcionado perfectamente. Mi suposición interna se había exteriorizado. Esta es la ley, y nunca falla, pero debes aplicarla correctamente. Debes pedir desde el estado de tener, no desde el estado de querer. Debes encarnar la conciencia de ya ser lo que quieres ser, ya tener lo que quieres tener, ya experimentar lo que quieres experimentar. Ahora quiero abordar un malentendido común. Muchas personas creen que deben deshacerse de todos los pensamientos negativos para manifestar sus deseos. Esto no es cierto. Los pensamientos, por sí mismos, no crean la realidad. Es el sentimiento, el estado emocional, la conciencia lo que crea la realidad. Siempre tendrás pensamientos pasajeros, tanto positivos como negativos. La clave es no identificarte con los pensamientos negativos, no detenerte en ellos, no hacer de ellos tu hogar. En cambio, elige deliberadamente el estado que deseas ocupar y persiste en él a pesar de cualquier pensamiento o apariencia contraria. Esto me lleva a otro principio importante, el principio de la atención. En lo que enfocas tu atención, lo energizas y lo manifiestas en tu vida. Tu atención es como un reflector. Lo que ilumina se convierte en tu realidad. Por lo tanto, sé selectivo con tu atención. Dirígela conscientemente hacia lo que quieres, no hacia lo que no quieres. Si quieres salud, no des tu atención a la enfermedad. Si quieres riqueza, no des tu atención a la pobreza. Si quieres relaciones armoniosas, no des tu atención al conflicto. Esto es pedir de tal manera que el universo no puede decir que no. Una vez trabajé con un empresario que enfrentaba la ruina financiera. Su empresa estaba al borde de la bancarrota
y todas las evidencias externas apuntaban a un colapso inevitable. Le enseñé el principio de la atención. Le dije, no des vida a la bancarrota al pensar en ella, al hablar de ella, al sentir la desesperación de ella. En cambio, dirige tu atención al estado de prosperidad financiera. Le indiqué que creara una escena mental que implicara el cambio financiero de su empresa. En su imaginación, elaboró una escena en la que su contador le mostraba balances que indicaban ganancias sustanciales. Sintió el alivio, la alegría, la gratitud de este cambio. Persistió en este ejercicio mental durante varias semanas. Durante este tiempo, se presentó una oportunidad que habría pasado desapercibida si hubiera estado enfocado en la bancarrota. Esta oportunidad llevó a una asociación que no solo salvó su empresa, sino que la llevó a nuevas alturas de éxito. Esta es la ley en operación. Al dirigir su atención al estado deseado, al habitar en el sentimiento del deseo cumplido, pidió de tal manera que el universo no pudo decir que no. Quiero subrayar que este principio no se trata de ignorar la realidad o vivir en negación. Se trata de entender la verdadera naturaleza de la realidad. El mundo externo es una sombra, un reflejo de los estados internos. Al cambiar tu estado interno, cambias inevitablemente el reflejo externo. Piensa en esto. Si miras tu reflejo en un espejo y no te gusta lo que ves, sería inútil intentar cambiar el reflejo directamente. Debes cambiar lo que se refleja, tú mismo. Del mismo modo, si no te gusta lo que ves en tu mundo, debes cambiar tu concepto de ti mismo, tu estado de conciencia. Esto me lleva a otro aspecto crucial de pedir de tal manera que el universo no pueda decir que no. El concepto de uno mismo. Tu concepto de ti mismo, tu idea de quién eres, es la base de todas tus manifestaciones. Todo lo que experimentas es un reflejo de tu concepto de ti mismo. Si te ves como indigno, manifestarás experiencias que confirmen esa indignidad. Si te ves como una víctima, manifestarás experiencias de victimización. Si te ves como poderoso, amado y abundante, manifestarás experiencias que confirmen estas cualidades. Por lo tanto, el cambio más fundamental que puedes hacer es cambiar tu concepto de ti mismo. Asume el sentimiento de ser la persona que quieres ser. Vive desde esa suposición. Esto es pedir de tal manera que el universo no pueda decir que no. Recuerdo a un joven actor que vino a mí desanimado por su falta de éxito en la industria cinematográfica. A pesar de su talento y dedicación, no había podido conseguir papeles significativos. Cuando indagué sobre su concepto de sí mismo, reveló que se veía como un actor en lucha, siempre en la periferia del éxito. Le dije, ese es tu problema. Estás asumiendo el estado de lucha, y el universo te refleja fielmente ese estado. Debes cambiar tu concepto de ti mismo. Debes verte como un actor exitoso, solicitado para papeles importantes. Lo guié para construir una escena que implicara su éxito en la industria. En su imaginación, leía reseñas elogiando su actuación en una película importante. Sentía la satisfacción, el orgullo, la plenitud de ser reconocido por su talento. Persistió en este nuevo concepto de sí mismo durante varios meses. Y luego, como por arte de magia, aunque no fue magia, sino la ley, fue llamado a audicionar para un papel importante en una gran producción. Consiguió el papel, y su actuación fue efectivamente elogiada por los críticos, tal como lo había imaginado. Esta es la ley. Al cambiar su concepto de sí mismo, cambió su realidad. Pidió de tal manera que el universo no pudo decir que no. Ahora quiero abordar una pregunta que surge a menudo. ¿Qué pasa con los eventos colectivos o las condiciones globales? ¿Puede mi conciencia individual afectar estos? La respuesta es sí, pero con una advertencia. Tu experiencia de lo colectivo sigue siendo tu experiencia individual. Solo puedes experimentar lo que coincide con tu estado de conciencia. Por ejemplo, en tiempos de crisis económica, algunas personas experimentan dificultades y carencias, mientras que otras experimentan oportunidades y abundancia. Misma condición externa,
diferentes experiencias individuales debido a diferentes estados de conciencia. Por lo tanto, no te preocupes por cambiar el mundo. Preocúpate por cambiarte a ti mismo, tu concepto de ti mismo. Al hacerlo, tu experiencia del mundo cambiará, y a medida que más individuos hagan esto, la experiencia colectiva también cambiará. Quiero enfatizar que este principio no es egoísta o egocéntrico en un sentido negativo. Es simplemente un reconocimiento de la ley de la conciencia. No puedes dar lo que no tienes. No puedes proyectar lo que no posees dentro de ti. Al enfocarte en tu propio estado de conciencia, estás sirviendo a los demás de la manera más elevada posible, convirtiéndote en un ejemplo de lo que deseas ver en el mundo. Permíteme compartir contigo un último ejemplo para ilustrar el poder de este principio. Una mujer que conocía deseaba ayudar a los sin hogar en su comunidad. Se ofrecía como voluntaria en refugios, donaba dinero y recursos, abogaba por cambios en las políticas, todas acciones externas provenientes de un lugar de compasión, pero también de una conciencia de otredad, de separación. A pesar de sus esfuerzos, se sentía abrumada por la magnitud del problema y frustrada por la aparente falta de progreso. Le sugerí un enfoque diferente. En lugar de ver a los sin hogar como separados de ella, como otros a quienes ayudar, le aconsejé que asumiera el estado de conciencia en el que el problema de los sin hogar ya estaba resuelto. En su imaginación, creó escenas donde las personas que alguna vez estuvieron sin hogar en su comunidad, ahora vivían en hogares cómodos, participaban en trabajos significativos, estaban integradas en la sociedad. Sintió la alegría, el alivio, la satisfacción de este estado cumplido. A medida que persistió en este nuevo estado de conciencia, algo notable comenzó a suceder. Se encontró inspirada con nuevas ideas y enfoques. Se conectó con individuos y organizaciones que compartían su visión. Recursos que antes no estaban disponibles, de repente se materializaron. En un año, su comunidad había implementado soluciones innovadoras que redujeron significativamente la falta de vivienda. ¿Fue esto una coincidencia? No, fue la ley en operación. Al asumir el sentimiento del deseo cumplido, al pedir desde el estado de plenitud en lugar de desde el estado de carencia o problema, pidió de tal manera que el universo no pudo decir que no. En conclusión, quiero recordarte el principio central que hemos explorado esta noche. El universo no puede decirte que no cuando pides desde el estado de plenitud, cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido. Este es el arte y la ciencia de la oración efectiva. Recuerda que tu conciencia es la única realidad. Lo que asumes, te conviertes. Lo que crees, lo recibes. Lo que encarnas, lo manifiestas. El mundo externo es una sombra, un reflejo de los estados internos. Por lo tanto, elige sabiamente el estado que deseas ocupar. Habita en él, vive desde él, duérmete en él, y observa cómo el universo se reorganiza para reflejar tu nuevo concepto de ti mismo. El poder está dentro de ti, siempre ha estado dentro de ti. Es tu propia imaginación humana maravillosa, que es Dios en acción. Úsala deliberadamente, úsala con amor, úsala sabiamente. Cuando sabes cómo pedir correctamente, desde el estado de plenitud en lugar de desde el estado de carencia, no hay poder en el cielo ni en la tierra que pueda decirte que no a tu solicitud, porque en verdad no estás pidiendo nada. Estás reclamando lo que ya es tuyo por derecho divino. Sal ahora con este conocimiento. Aplícalo en tu vida diaria. Pruébalo. Compruébalo por ti mismo y experimenta la libertad, la alegría, la abundancia que es tu derecho de nacimiento. Recuerda siempre, tú eres el poder operante en tu mundo. Tú eres el autor de tu historia de vida. Tú eres el Dios de tu universo. Pide desde ese lugar de poder, desde ese lugar de saber. Y el universo no puede, en verdad, no dirá que no. Gracias por tu atención esta noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que salgan y creen deliberadamente, conscientemente y con alegría. He compartido contigo esta noche
el principio que trasciende todos los dogmas religiosos, todos los sistemas filosóficos, todas las tradiciones culturales. Es el principio de la conciencia, el principio de la imaginación, el principio de la suposición. Es el principio que Jesús enseñó cuando dijo: «Por tanto, os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será dado». Este principio ha sido enseñado por los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia, aunque a menudo velado en simbolismos y alegorías. Esta noche he intentado desvelarlo, presentarlo en su simplicidad desnuda para que puedas aplicarlo directamente en tu vida. El gran secreto es este: el mundo es tú mismo proyectado hacia afuera. Todo lo que experimentas es un reflejo de tu propia conciencia. Cambia tu conciencia y cambiarás tu mundo. Esto es pedir de tal manera que el universo no pueda decir que no. Al salir de aquí esta noche, te animo a que comiences inmediatamente a aplicar este principio. Elige un deseo, algo que realmente quieras ser, tener o experimentar. Construye una escena en tu imaginación que implique el cumplimiento de este deseo. Entra en la escena, hazla lo más vívida y real posible. Siente las emociones que serían tuyas si tu deseo ya estuviera cumplido. Luego, cada noche, al irte a dormir, repite esta escena en tu imaginación. Duérmete en el sentimiento del deseo cumplido. Haz esto fielmente, persistentemente, y te sorprenderás de cuán rápido tu realidad externa comienza a reorganizarse para coincidir con tu suposición interna. Recuerda, el universo no responde a tus palabras, no responde a tus pensamientos, sino a tu estado de conciencia, a tu estado de sentimiento. Cuando sientes que algo es real, cuando encarnas el estado de su realidad, el universo no tiene más opción que reflejar esa realidad hacia ti. Este es el verdadero significado de la fe. La fe no es creer en lo desconocido. La fe es el sentimiento de lo conocido. La fe es el sentimiento de posesión de aquello que aún no es visible para los sentidos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando operas desde la fe, cuando vives desde el final, cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido, estás pidiendo de tal manera que el universo no puede decir que no. Te dejo con este pensamiento final. Tú eres divino. Tú eres Dios en forma humana. El poder que creó y sostiene el universo reside dentro de ti como tu propia imaginación humana maravillosa. Usa este poder conscientemente, úsalo con amor, y no hay nada que no puedas ser, hacer o tener. Sal ahora y crea la vida de tus sueños, porque en verdad es tu derecho divino y tu responsabilidad divina hacerlo. Gracias, y que Dios los bendiga a todos. Meditación matutina para la alineación con el universo. Cuando despiertas por la mañana, antes de involucrarte con el mundo externo de sombras y efectos, existe una oportunidad dorada. En ese espacio sagrado entre el sueño y la vigilia, tu mente subconsciente es más receptiva, más maleable a la impresión. Es en este estado donde debes practicar el arte de la alineación, donde tu conciencia individual se fusiona con la conciencia universal. Permíteme compartir contigo el método por el cual se logra esta alineación. No es a través de la lucha o el esfuerzo, no es a través de súplicas o peticiones. Es a través del ejercicio de tu imaginación divina, tu don más preciado, el mismo poder creativo de Dios dentro de ti. Mientras estás acostado en tu cama, permite que tu cuerpo físico se relaje completamente. Siente el peso de tu forma física hundiéndose en el colchón debajo de ti. Tu respiración se vuelve rítmica, suave y profunda. Con cada respiración, liberas toda tensión, toda preocupación, toda ocupación con el mundo externo. Ahora, en este estado receptivo, dirige tu atención hacia adentro, hacia el sentimiento de tu estado deseado cumplido. ¿Cómo se siente estar completamente alineado con el universo? ¿Cómo se siente ser la expresión del poder y la sabiduría infinitos? No intentes responder estas preguntas con tu intelecto.
Siente la respuesta, porque el sentimiento es el secreto, el canal a través del cual tus deseos se transmiten a la mente subconsciente. Recuerda siempre que tu conciencia es la única realidad. El mundo externo es solo un reflejo, una sombra de tu estado interno de ser. Como es dentro, así es fuera. Esto no es poesía, es una ley cósmica. El universo debe conformarse al patrón establecido dentro de tu conciencia. No tiene opción en el asunto, porque así es el camino de toda la creación. Así que, ahora, en tu meditación matutina, asume el sentimiento de estar perfectamente alineado con la mente universal. Siente la armonía, la paz, el saber absoluto de que todo está bien. Siente la energía ilimitada fluyendo a través de tu ser. Siente la salud perfecta expresándose a través de cada célula de tu cuerpo. Siente la abundancia que es tu estado natural. Siente el amor que permea cada fibra de tu ser. No te preocupes por cómo se realizará este estado. Ese no es tu problema. El cómo, el cuándo, el dónde, esos son detalles que le corresponden a la mente universal. Tu tarea es simplemente asumir el sentimiento del deseo cumplido, vivir desde el final, ocupar el estado de alineación ahora en tu imaginación. Muchos dirán, pero esto es solo soñar despierto, esto es fantasía. Te digo con absoluta autoridad, que lo que estás haciendo es emplear el principio creativo mismo del universo. Estás ejerciendo tu prerrogativa divina como un ser creativo. Estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado: experimentar y expresar la gloria de Dios, el poder infinito del universo, a través de tu conciencia individual. La Biblia nos dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué es este verbo? No es un simple lenguaje, es el discurso interno, la conversación que tienes contigo mismo. Son las suposiciones que haces sobre ti mismo y tu mundo. Este diálogo interno da forma a tu realidad más poderosamente que cualquier fuerza externa jamás podría. Mientras estás acostado en la quietud de la mañana, observa tu diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué suposiciones estás haciendo? ¿Estás contándote historias de limitación, de carencia, de separación del bien que deseas? ¿O estás asumiendo el tono, el sentimiento, la convicción de alguien que está perfectamente alineado con la abundancia universal? Habla contigo mismo desde el final. Usa tu discurso interno para felicitarte por tu perfecta alineación con el universo. Siente la gratitud que surge naturalmente cuando reconoces que todo lo que has deseado ya es tuyo en el reino invisible del potencial puro. Estoy tan agradecido de estar perfectamente alineado con el universo. Qué maravilloso es sentir esta armonía con toda la vida. Soy la expresión de la inteligencia y el poder infinitos. Todo lo que necesito me llega fácil y sin esfuerzo. Estas no son afirmaciones para repetir mecánicamente. Son estados para ser sentidos, para ser ocupados, para ser vividos. Siente su realidad, conoce su verdad. Sé la encarnación de estas declaraciones en tu imaginación. La antigua sabiduría declara: estate quieto y sabe que yo soy Dios. Esta quietud no es simplemente la ausencia de movimiento físico. Es el aquietamiento de la mente que cuestiona y duda. Es la rendición de todo argumento mental contra la realidad de tu deseo cumplido. En esta quietud, reconoces tu unidad con el poder creativo del universo. No estás buscando alineación con el universo. Estás reconociendo la alineación que siempre ha existido.